Ok, mi nombre es Anderson y en este video tutorial vamos a realizar la instalación de Ubuntu Server 10.04 con su versión de 32, con su versión de 32 bits. Pero antes de realizar este tipo de instalación, quiero decir que Ubuntu es una de las distribuciones más famosas que existen en el mercado, por su entorno gráfico y por todo ambiente y por todos los ambientes que ella proporciona. Ahora bien, Ubuntu se generó gracias al GNU de Linux, que es lo que permite que los software sean libres y que pueda ser modificado su kernel. Ubuntu proviene de Linux, como todos sabemos, que Linux fue creado por Linus Torvalds en el año 1991. Gracias a este joven podemos contar con diferentes tipos de distribuciones de Linux. Ahora bien, en este proceso de Linux voy a realizar la instalación de lo que es una máquina virtual. Ustedes saben que la máquina virtual se puede instalar ya sea con VMware o con VirtualBox. Para realizar este procedimiento, seleccionamos New Virtual Machine para buscar la imagen ISO y poder realizar la instalación. Ok, se nos abre la siguiente ventana. En la siguiente ventana nos muestra dos diferentes opciones, que es la típica, que es recomendada, o la custom avanzada. Pero como la típica nos muestra todas las opciones que nosotros podamos elegir, vamos a elegir esta opción, la típica. Pulsamos siguiente. Aquí nos muestra la imagen, aquí nos muestra, por ejemplo, los dos tipos de opciones o dos tipos de instalación que nosotros podemos realizar. Como por ejemplo, desde un CD instalador, desde una imagen ISO instalador. Como en nuestro caso, vamos a instalar la máquina virtual, lo podemos hacer de cualquiera de estas opciones, pero yo lo que tengo la imagen ISO, por lo tanto lo voy a realizar desde aquí. Seleccionamos Browse para buscar la imagen, vamos a descarga y la 10.04.1 server con su procesador i386. El procesador i386 es el mismo procesador de 32 bits. Por lo tanto la seleccionamos y presionamos siguiente. Esta viene siendo la ruta donde se va a crear la máquina virtual y aquí será el nombre que tendrá la máquina virtual. Podemos cambiarlo como por ejemplo Anderson Ubuntu Ubuntu Server y podemos también cambiar el directorio, como por ejemplo podemos seleccionarlo en el disco D, por ejemplo en esta carpeta Anderson, ¿verdad? Pasamos siguiente. Ustedes saben que todo tipo de instalación requiere un espacio mínimo, un espacio de requerimiento mínimo. Por lo tanto, vamos a seleccionar, vamos a darle 20 GB para la instalación en el disco, o también podemos personalizar este tipo de opción dando a Customize Hardware. Por lo tanto, podemos darle 1.5 GB. Pulsamos OK y pulsamos finalizar. Aquí inicia el proceso de instalación de lo que es Ubuntu. Inicia la máquina virtual. Ok. Aquí nos presentan diferentes tipos de idiomas, los cuales nosotros vamos a seleccionar. Por ejemplo, este es el idioma en que se manejará el software o el sistema operativo y todo eso. Vamos a seleccionar español. Aquí nos muestran diferentes tipos de opciones, pero la que nosotros necesitamos es instalar Ubuntu Server. Como por ejemplo, nosotros podemos instalar Ubuntu como un Enterprise Cloud, o sea, en la nube, comprobar el efecto en el disco, analizar la memoria, arrancar desde el primer disco duro, recuperar el sistema dañado. Todas esas opciones se pueden realizar con Ubuntu, pero como nos interesa es la instalación de Ubuntu Server, presionamos Enter. Él analiza su proceso. Esperamos que termine. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el territorio al cual nosotros pertenecemos. Por ejemplo, República Dominicana, nuestro territorio, y pulsamos Enter. Aquí son los menús principales del instalador de Ubuntu. Y, por ejemplo, si queremos que detecte cualquier dispositivo de teclado, presionamos sí. Ahora bien, dice que debemos esperar 30 segundos para reconocer el proceso.
o también podemos presionar una de estas teclas, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí nos pide si nosotros tenemos alguna tecla especial, como no tenemos ese tipo de opción que nos muestra ahí, podemos esperar que se terminen los segundos apropiados para continuar con la instalación. Por ejemplo, aquí vuelve de nuevo, vamos a presionar así, presionar alguna de estas teclas, por ejemplo esa, y le damos aquí que no. Ok, detectando el hardware para continuar con la unidad y sigue lo que es el proceso de instalación. Analizando la CD-ROM, estos son los hardware que puede tener el equipo y los hardware que puede detectar. También, por ejemplo, algunos componentes adicionales que este pueda tener. Por ejemplo, algún dispositivo genérico, entre eso. Ustedes saben que casi todos los procesos de instalación conlleva varios minutos, así que no podemos esperarlo porque esto es común y así. Aquí nos muestra el proceso de configuración de la red DHCP que ha culminado exitosamente. Este proceso de instalación es un poquito más complicado que el proceso de instalación de la versión desktop. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el nombre de la máquina, o sea, el nombre de la máquina que nosotros queremos que tenga al configurar la red. Este nombre de la máquina tiene que estar bien claro porque es la palabra con la que se va a identificar en la red. Por ejemplo, podemos seleccionar Ubuntu o si no server. Podemos presionar continuar o teniendo la palabra del servidor de la red. Por ejemplo, este es el proceso de configuración del reloj. Podemos cancelarla o si no podemos dejarla que continúe. Vamos a dejar que él termine de configurar el reloj. Debemos de ser pacientes porque estos procesos de interacción duran un par de minutos cómodos. Así que la ya terminó de configurarla. Por lo tanto, esperamos que el sistema continúe trabajando para combinar con el proceso de interacción. Vieron que se detectaron los discos o el resto del hardware. Empieza el proceso de particionado. Por ejemplo, podemos realizar el método de partición que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos seleccionarla eh, utilizando el disco completo, o si no, configurar LVM, o si no, utilizar el disco y configurar LVM cifrado. Pero es mejor utilizando LVM. Aquí detecta el disco que nosotros queramos y el disco que podamos particionar. Como por ejemplo, aquí podemos elegir el disco particional y esa es la cantidad de espacio que él puede indicar, que es 21.5 GB. Vemos que es Binware, por lo tanto es un disco virtual. Vamos a presionar Enter. Ahora bien, en el proceso desea guardar los cambios del disco y configurar el LVM,
podemos presionar que sí o podemos presionar que no. Si presionamos que sí, se guardan los cambios. Ahora bien, esta es la cantidad de espacio en el disco guiado. Esta cantidad podemos modificarla si queremos realizar otro tipo de partición o si queremos la podemos dejar así. Presionamos Enter. Está comenzando el proceso de particionado. Se detecta en el sistema de ficheros. Ahora, se formatearán las siguientes particiones. Estas son las particiones que se va a formatear gracias al particionamiento guiado. Podemos ver que se crean tres particiones, que es la XT4, la partición swap y la partición raíz, que es la que posee el disco. Ustedes saben que el XT4 es un tipo de partición, es una tecnología que permite compartir su sistema de ficheros y todo eso. Podemos seleccionar que sí y que igual los cambios en el disco. Empieza el proceso de formateo de las particiones. Ahora bien, este es el proceso de instalando el sistema base. O sea, el sistema que nosotros vamos a trabajar, el sistema que él posee como raíz. Empieza el proceso de validación o el proceso de validación de todos los archivos que se poseen. Esto puede tardar varios minutos, así que no podemos desesperarnos. Pensaban que la desesperación es parte del fracaso, como dije anteriormente. Vemos que culmina el proceso de instalación del sistema base, por lo tanto vamos a crear el nombre de usuario, por lo cual se va a registrar el sistema. Ahora bien, ese nombre de usuario es un tipo de usuario el cual no se puede crear con mayúsculas ni nada de eso. Por lo tanto, únicamente podemos seleccionar un nombre de usuario, toda minúscula. Por lo tanto, Anderson. Continuamos. Nombre de usuario para la cuenta, podemos dejar igual. Y podemos elegir una contraseña para el usuario. Este tipo de contraseña también requiere con una política de seguridad y que la contraseña sea suficientemente fuerte. Ahora, por ejemplo, si quiere que podamos cifrar la carpeta personal del usuario, o si no, sí o no. Podemos seleccionar no. Ahora configurando apt. Ustedes saben que la apt es aptitud. Ahora podemos seleccionar, por ejemplo, un servidor proxy, si queremos instalar un servidor proxy HTTP, o si no, podemos dejar en blanco y no seleccionar ninguno. Seleccionamos Enter. Vemos que ya casi en el proceso de instalación de la selección del programa casi está finalizando, por lo que deberemos esperar. Aquí vemos que está limpiando. Estos procesos de instalación son algo interesante porque uno puede ver mayormente cómo se van instalando esos archivos de configuración y cómo uno va seleccionando los servicios que queremos que tenga nuestro servidor. Vemos que aquí finaliza y va instalando lo que es el instalador de arranque Group. Ustedes saben que algunas distribuciones de Linux poseen dos sistemas de arranque, que es el Group y también el Linux. Cada uno de ellos tiene un propósito diferente, pero se basa en lo que es